Ay. Bueno, ahora sí vamos a comenzar la clase. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Espero que hayan tenido una semana maravillosa y que no venga tan cargada de trabajos y tareas, la que viene. Eso. Muchachos, profesores y profesoras, duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, pensando en definitiva que lo que hemos visualizado hasta la semana pasada, hasta el miércoles, perdón, y fuimos finalizando el tema de la identidad profesional docente. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, reflexión, comentario, molestia, Sugerencia. sugerencia y o reclamo? ¿Dudas? Con, ¿Consultas? ¿Interrogantes? con toda honestidad por el chat. Por lo menos yo no. Muy bien, Carlos. Yo tampoco, profe. Muy Ah, bien. profe, no sé ¿Sí? si se fijó que ayer creo que se equivocó al mandar un correo, que era para los de tercero y nos envió el drive a nosotros. ¡No! No me había dado cuenta. Estuvimos Y nosotros demasiado quedamos tiempo. como, ¿qué onda? ¿Qué póster? Y nos llegó a nosotros, a todos los de segundo. Sí, yo quedé negro, yo dije, otro trabajo más, no puede ser. No, Igual. no. Y y menos mal que no se lo mandé a los del magíster, ahí sí que me cuelgan también. Pero Ya. ya terminé el póster, profe. Chuta, chuta. Rosita, ¿usted podría enmendar mi error mientras yo parto por acá? Ya que está el ataque de tos. ¡Qué risa! Quizá los de tercero están haciendo un ensayo, profe. Oye, es que, chiquillos, de verdad no saben cuánto tiempo llevó esa confección. Ignacia, muchas gracias. Hoy Si no me dice, estoy lagrimiendo. Ignacia, si no me dice, yo Ya, llego al parto. me voy a enmendar el error. Eso mismo. ¿Ya? Muchas gracias, gracias, gracias. Los Camilos ya lo terminaron y no vino Camilo del futuro a decirme eso antes. Chuta, ya, vamos a comenzar. Hoy día lo que nos convoca, vamos a hablar sobre estilos de enseñanza hoy día. La primera pregunta es, ¿qué es para ustedes un estilo de enseñanza? ¿Qué significa, qué significan o qué podrían significar los estilos de enseñanza? Para mí es como la forma de llegar al alumno. Formas de llegar a los estudiantes. ¿Qué más? Claro, es diferente en cada docente. Son diferentes en cada docente. Le salió rima. ¿Qué más? Chao. Formas de entregar la información. Como un tipo de corriente de enseñanza. Un tipo de corriente de enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser un estilo de enseñanza? No se peleen. Sí, tranquilo, están haciendo interferencia con los micrófonos. ¿Qué podría Profe, ser? diferentes teorías aplicadas. Diferentes teorías aplicadas. Se supone que hasta la 1:30. Yo diría como metodologías en vez de teorías. Metodologías en vez de teorías. Enfoques, dice Matías. Bueno, nos vamos a dar cuenta hoy día, y por tanto el objetivo de la clase del día de hoy es identificar, comprender los rasgos esenciales de un estilo de enseñanza en educación física. Y por tanto, lo que vamos a ver hoy día también es desmitificar aquellos elementos teóricos que podrían estar asociados a los estilos de enseñanza y aquellas definiciones que incluso ustedes han indicado el día de hoy. Y por tanto, vamos a llegar también a las conclusiones de que un estilo muchas veces es confundido con procedimientos, con métodos, con estrategias. Sin embargo, no es aquello. No son sinónimos. Ahí llegó Axel, le veo el ojo a Axel ahí, el único que está en cámara, muy bien. Y por tanto, vamos a comenzar con la clase de hoy, hablando sobre los estilos de enseñanza y vamos a ver si podemos hacer análisis de un caso luego. Ya. No son lo mismo, Javiera, no es lo mismo, no son igual.
y vamos a visualizar algunos elementos. Pero antes, quisiera, a propósito de el fallecimiento de Quino, quisiera regalarles la siguiente frase, que viene un poco a englobar todo lo que hemos visto hasta ahora, y un poco las percepciones o las significaciones que ustedes le atribuyen a la identidad profesional docente. Y dice que educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. ¿Qué piensan con respecto a eso? Para educar se necesita ser. ¿Qué reflexión viene a vuestras mentes, pequeños y Escucha, pequeñas profe, yo Padawan? la verdad yo no sé muy bien la diferencia entre educar y enseñar, para qué lo voy a mentir. Entonces no sé por qué se precisa hacer y para qué se precisa saber. Pero dejemos las definiciones de lado. Pero cuando te dicen a ti que para educar se necesita ser, Yo creo que hablan de educar como algo un poco más valórico y enseñar como algo un poco más, no sé, referente a la teoría. ya, bien, Estoy un poco resfriada, lo no se siento. preocupen, no se preocupen. ¿Qué es? Pero ahora, ¿por qué dice que para educar se necesita ser? Porque quizás uno puede enseñar, o sea, quizás un poco ligado a lo que decía recién mi compañera, se necesita enseñar desde la teoría, pero para educar uno tiene que ser parte de eso. O sea, no sé, por ejemplo, yo tengo que vivir la educación física si quiero educar sobre educación física y educar a la gente. Como que tengo que experimentar cosas, ser lo que estoy enseñando, lo que estoy educando, ¿verdad? Ser quizá un modelo también. Ahí, por ahí va, se van acercando ambos. Muy bien. Y por lo Profe, tanto, Matías, yo creo que educar se refiere también como esa, la formación de la diada, que se refiere a como tener una relación más cercana con el alumnado para que pueda llegar a él. sí, podría ser. Sí, sí, puede ser un elemento que podríamos considerar, pero cuando Mafalda ahí nos dice que o Quino en definitiva, que dice que para educar se necesita ser, es que hasta hoy día hemos hablado de muchas declaraciones de intenciones, ustedes, y yo también, ¿cierto? Con respecto a las expectativas, las perspectivas que uno ha puesto en discusión, pero lo que nos dice ahí es que para que eso se concrete o para tener una labor educativa, primero nos dice que la enseñanza, ¿cierto? Un elemento que es muy técnico, pero que ese elemento técnico cualquiera lo podría aprender para poder enseñar, el aprender a enseñar, pero que en definitiva, para poder educar y entendiendo que el proceso educativo va más allá de un proceso formal de enseñanza, ¿cierto? Como un contexto formal de enseñanza, para poder educar, usted también necesita concretar lo que usted dice que es, o lo que usted dice que piensa, y esa es una tarea muy compleja, muy difícil, sobre todo incluso cuando la vamos relacionando con esta identidad profesional docente, cuando uno dice, bueno, ¿qué significa ser profesor? Yo he ido notando todos estos elementos que ustedes han ido poniendo en discusión y han dicho, hay compromiso, responsabilidad, voy a educar desde el amor, y en definitiva, muchas buenas declaraciones de intenciones. Lo que nos dice Mafalda en definitiva ahora es que para lograr eso, más allá de los aspectos técnicos para poder enseñar, usted tiene que serlo. Se debe vivir eso en el acto pedagógico. Y esa es una misión, bajo mi perspectiva, muy compleja. Porque créanme ustedes que ustedes en este proceso de formación se van a equivocar y se van a equivocar mucho seguramente. Y seguramente, ¿por qué no? También se van a equivocar en sus primeros años como profesores y profesoras. Pero ojalá que esa equivocación tenga siempre como propósito el hecho de que usted utilice ese error para poder ser. No sé si me expliqué bien con respecto
a la figura, a la imagen Onda, que estoy proyectando. ocupar los errores para formarse de buena manera, una cosa así. Sí, pero más que formarse, es que, Carl, lo que usted dice que es, ojalá se concrete en la acción. Tiene que serlo, no Como parecerlo. practicarlo, Lo entiendo. practicarlo. Practicarlo, vivirlo, ejecutarlo. Como No sé, decía hay la una- profe Yaque cuando íbamos a Sporting, ¿Ya? si yo lo puedo hacer, ustedes también pueden hacerlo. Ah, va por ahí. ¿Qué más, profe, Franco? sí, que hay una comparación una vez cuando estaban tratando de explicar el tema de cuando uno sabe hacer algo o no sabe hacer algo, y decían la cocina, que uno puede leer su libro, yo puedo leerme un libro de recetas, me las puedo memorizar todas, pero si nunca he hecho ninguno de esos platos, yo no puedo considerarme ni cocinero ni que sé hacer esos platos solo por haberlo leído. Tengo que primero prepararlo y que me queden así pulentos, y después yo digo, yo sé hacer estos platos. Que si solamente leo y tengo los tecnicismos en mi cabeza, no me transformo en un cocinero, por decirlo así. Pero esta frase, Franco, va más allá del saber hacer, ¿ya? Sino que va, en definitiva, del saber ser. Por ejemplo, si usted en algún momento me dijera, profesor, yo voy a vivir la educación física y voy a enseñar desde el amor, y cuando yo lo vaya a ver a su trabajo, yo esperaría que usted en la práctica esté educando desde el amor. Si me dice, profesor, yo hoy día me visualizo como un profesor de educación física comprometido con lo social, con la justicia social, con la transformación social, yo esperaría que después en cada injusticia usted esté presente. Claro, claro. Y eso va mucho más allá del saber hacer. Yo creo que, o sea, yo por lo menos lo relaciono de más como que no hay que o sea, no hay que solo predicar, sino practicar las cosas. Así es, va por ahí. Y por tanto, por eso los procesos educativos son complejos. Porque en definitiva nosotros en cualquier nivel de enseñanza y en cualquier contexto de enseñanza somos modeladores de comportamientos, de conductas, queramos o no, querámoslo o no. Y ese comportamiento y ese modelamiento de comportamiento viene a estar determinado en definitiva en función de cómo seamos nosotros como profesor y Ese profesora. es el rol transformador del profesor, ¿o no? El rol transformador, emancipador y para la Claro, libertad del profesor y profesora. sí. Pero es verdad, no se ría, Javier. No, es que he escuchado hartas veces eso, por eso. Ahora, claro, lo hemos escuchado hartas veces, pero la pregunta es, ¿cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo han vivido ustedes en su experiencia como estudiantes? ¿Están dispuestos a hacerlo en su rol profesional? Profe, yo tengo una duda. A ver, si se la puedo responder, dele. Em, Bajo esta perspectiva de que uno necesitamos ser antes de educar, podríamos decir que una persona que no practica lo que profesa no necesariamente sabe educar en el 100% de los casos. Me doy un ejemplo, un profesor, digamos, de educación física, ya que en la clase número 43 a los niños de educación básica les da una charlita ahí sobre el consumo de drogas y el alcohol, por ejemplo. Pero este mismo profesor le gusta mucho beber y drogarse. Es un ejemplo súper burdo, pero yo creo que puede existir. En este caso, él no tiene la facultad para poder educar a estos niños. La tiene, pero no desde el ser. Vale. Yo por eso nunca hablo de... por De eso no cuando se tiene... droga. No, por eso no tiene que ser, tiene que tener también claridad con las posiciones que uno expone. Es como el Profe, ser coherente con lo que uno enseña. yo tengo una duda A ver, sobre si lo hablamos en la clase anterior con los chiquillos cuando hicimos los grupos, ¿ya? sobre si ser docente es lo mismo, claro, es lo mismo que ser pedagogo.
Lo que pasa es que primero hay que definir lo que es la pedagogía y definir educación, ¿ya? Y la pedagogía está vinculada a estos procesos formales, a todos estos elementos técnicos, desde la ciencia que estudia los procesos educativos, ¿ya? Y la educación va más allá de un proceso formal. La educación es un proceso que es transversal. Tú educas siendo mamá, mi papá me educa todavía, yo aprendo de mi padre porque educo. La educación es un proceso que es continuo durante todo el curso de vida, pero los procesos pedagógicos están supeditados a determinados contextos, y esa es la diferencia. Sin embargo, yo pudiese señalar de que, a diferencia de otras profesiones, el profesor y profesora nunca deja su rol. El ingeniero o la ingeniera, cuando sale de su trabajo, dejó de ser ingeniero. Pero usted, cuando va a la calle o está en cualquier otro contexto y se encuentra con alguien con el que ha participado en su proceso educativo, ese sigue siendo su profesor. ¿Sí o no? Y ahí se puede entrar en esta dualidad, pero la diferencia, Javier, está en eso, en la definición entre educación y pedagogía, ¿ya? Independiente de Ya. que nuestro rol nunca lo dejemos de lado. Dígame, Javiera. No, sí, le entendí. Profe, yo tengo una duda. Matías. ¿El ser tiene que tener valores, por ejemplo, determinados para ser un buen educador? Porque, por ejemplo, si un profesor en su ser le gusta educar con rigidez, por ejemplo, es muy estricto y tiene cierta manera de educar, y es acorde a su ser, pero educa de esa manera, ¿es un mal educador? No lo digamos desde el punto de vista de ser estricto o no, sino que tiene que ver en definitiva con la carga, el ser está vinculado a la carga valórica, moral. ¿Ya? Más allá de lo disciplinar o de la disciplina que uno imponga en, sino que buscar esa coherencia entre lo valórico y lo comportamental. Yo me pasaría de cara dura si a ustedes les digo, chiquillos, no, hay la alimentación saludable aquí y allá. Si ustedes en la cafetería me han visto comiéndome mi completito, y no el pequeñito, sino que el XL, ¿cierto? Con su buena Coca-Cola. Lo estoy caricaturizando, pero en definitiva tiene que ver con eso. ¿Ya? Y de todas maneras, lo que les presenté esta lámina, una porque falleció Kino hace muy poquito, y por otro lado también porque nos vamos a dar cuenta que el ser profesor involucra también una serie de acciones. Hay un acto detrás del ser profesor, que es consecuencia del ser profesor, y que se ve reflejado también innumerables veces en el estilo de enseñanza. Y por tanto, de una u otra manera, los estilos de enseñanza te van a ir determinando desde tu rol pedagógico las formas que uno tiene de poder enseñar, las decisiones que otorga el proceso de enseñanza, pero también, y en definitiva, la toma de decisiones con respecto al otro y con respecto a mi propia ejecución. Y lo que quiero decir con esto es que el ser profesor tiene arraigado también una serie de estilos. Y el ser profesor también, desde el ser, implica tomar una serie de decisiones incluso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, el ser profesor viene determinado también por la identidad profesional docente, por las teorías implícitas, por los modelos, por las perspectivas, por la propia identidad, pero todo eso también, ¿cómo se va concretando? Se va concretando en tu estilo, en nuestro estilo, en las formas que tenemos de poder enseñar, en las decisiones que tomamos para hacer nuestro o para llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Rosita? No, activé el audio solamente para volver. Ya ¿Solucionamos el problema? está todo ok, pues, profesor. Espectacular. No pasa nada. Gracias, chiquillo. Y hoy día lo que vamos a visualizar también es que modelos, identidad profesional docente, teoría, corrientes de educación física están íntimamente relacionados a los estilos, porque el estilo refleja mi forma de comportarme como profesor, que trae todos estos elementos también, que es toda esta carga que de una u otra manera hemos venido señalando en clases anteriores. Y hoy día lo que vamos a ver son los EE en EFI.
que son los Listo. estilos de enseñanza en educación física. ¿Ya? Y nos vamos a dedicar alrededor de unas 4 semanas a esto, tal como decía Magasit en su imitación de mi persona. Lo que vamos a ver la próxima semana, Rosita, ¿cierto? Van a seguir siendo los estilos de enseñanza, porque es un elemento, bajo mi perspectiva, muy importante en la cual cada uno de ustedes va a tener que ir tomando conciencia que, en definitiva, las formas de actuar de un profesor están relacionadas a las decisiones que tomemos como profesores igual. Y cómo nos veamos también, está vinculado a nuestras formas de actuar. Y por tanto, hoy día, cuando respondamos los estilos de enseñanza, evidentemente vamos a ir avanzando también con los diseños de clase, porque nos vamos a dar cuenta que los estilos de enseñanza incluso se seleccionan. Uno toma decisiones incluso en la selección del estilo de enseñanza. Sí, recuerden que esta asignatura termina con el diseño de una unidad, y el diseño se van a dar cuenta que también tiene un proceso de mucha toma de decisión y de reflexión, y que va a ir reflejando nuestra identidad, los estilos que vamos a ir viendo ahora, y una serie de elementos más que van a venir como a justificar un poco nuestra intervención práctica, que es como lo que nosotros queremos llegar, como el cómo enseñar también. Y por tanto, gracias Rosita, y por tanto, hoy día ya podemos señalar que los estilos de enseñanza se van a ver reflejados en la intervención didáctica. Si bien uno lo podría ver también en las formas que uno tiene de diseñar la enseñanza, las formas que uno tiene de evaluar, que no necesariamente son tan públicas como la fase más de interacción, el estilo de enseñanza se visualiza 100% en este momento de intervención didáctica, que es donde se visualiza las formas de actuar que tiene cada profesor o profesora. Y esas formas de interactuar, ¿cierto? Y de actuar, se dan también en estos 3 momentos. O sea, como yo soy o cómo me ven, se ve reflejado también en cómo yo interactúo en la organización de mis estudiantes. Me refiero a esto si los dejo trabajar libremente en un espacio determinado, si ellos toman las decisiones donde se van a ubicar, o yo tomo todas las decisiones en la interacción para la organización de la clase. ¿Dónde ubico el material? ¿Dónde me ubico para iniciar la clase? Son todas decisiones que se ven reflejadas en la intervención didáctica, que es la actuación del profe. La interacción socioafectiva, es decir, cómo yo formo el clima del aula, también está relacionado al estilo de enseñanza. Si uno llega enojado, rígido y toma el control de todo, yo quiero sacar el enojo porque no está vinculado como rasgo del estilo, pero si uno llega, tomo el control, te digo dónde te tienes que ubicar, cómo ubicarte, dónde sentarte, al lado de quién, ¿cómo es el clima de esa sesión? Claro, que a lo que el profe se refiere es cuando no se deja espacio a que el estudiante pueda tomar alguna decisión, cuando toda la decisión la toma el profe, al 100%. No me puede haber explicado mejor, profesor. Pero ¿cómo es esa clase en definitiva con respecto al clima que se genera? Tenso. Genera de por sí tensión, ¿cierto? Tengo miedo como estudiante, tengo miedo de equivocarme. Ojalá que el profesor ni me mire. ¿Sí o no? Que ni me pregunte. Claro. El error pasa a ser algo súper negativo, po. El error viene a ser punitivo, castigador. Y por tanto, los estilos de enseñanza también se ven en situaciones así, o también se pueden ver en situaciones donde hay mayor libertad, donde un clima del aula es mucho más favorable. Lo que quiero señalar con esto es que el estilo de enseñanza influye también en el clima del aula, y sabemos nosotros que el clima del aula es una de las variables importantes para favorecer el aprendizaje. Y la forma de comunicar la enseñanza, y acá hay una primera definición, es decir que técnica es igual a comunicar la enseñanza, y técnica no es lo mismo que una estrategia, no es un método, no es un procedimiento, no es un modelo, y no es una estrategia. Y por tanto, incluso las formas que tengamos de comunicarnos con nuestros estudiantes también se ven reflejadas en la actuación del profe, y esa actuación del profe también está supeditada al estilo que cada uno de nosotros trae consigo para enseñar. Rosita.
No, yo estaba solamente pensando que puedo compartir es que si se dan cuenta, toda decisión genera una consecuencia, y en este caso la consecuencia es el aprendizaje o no, o qué tanto aprende, o qué cosa aprende el estudiante, porque quizá bajo ciertos estilos el estudiante puede aprender a no equivocarse, o el estudiante puede aprender a participar más. Se van dando cuenta que toda decisión, por más mínima que uno crea que es, el efecto que va a producir se va a ir, pero muy, muy más que relacionado en el aprendizaje de los chiquillos, desde el diseño de la planificación hasta la evaluación. Así es, concuerdo, pero concuerdo plenamente. Y por tanto, la primera o la otra idea que quisiera señalar a partir de lo que indica la profesora es que el estilo de enseñanza, si bien hay algunos autores que inicialmente cuando se empezó a estudiar esto, es que el estilo de enseñanza debía pasar por etapas. Y las conclusiones más actuales son en definitiva en que un estilo de enseñanza, hay una preponderancia, una predominancia de un estilo por sobre el otro. Pero en definitiva, uno podría tomar rasgos de los distintos estilos en una misma clase y en un distinto momento. Otra idea con respecto a los estilos de enseñanza es que los estilos de enseñanza, no de aprendizaje, por favor, estilos de enseñanza desde la lógica del profesor y de la profesora, es que este proceso de enseñanza está vinculado a todas estas flechitas que ustedes pueden visualizar a continuación. Y Poquito. ¿Ah? Poquito. Poco, no hay ninguna responsabilidad, no se lo ocupen. Y con respecto, y todos estos elementos que vamos considerando en la enseñanza, también van de una u otra manera determinando qué estilo vamos tomando, qué camino vamos tomando con respecto a un estilo de enseñanza determinado. Por tanto, la primera idea es que, antes de entrar a definir un estilo de enseñanza, es que los estilos de enseñanza no están relacionados a la personalidad del profesor y la profesora. Vamos a hacer un ejercicio práctico, por ejemplo. Todos arriba de sus sillas, no, mentira. Lo que vamos a hacer ahora es que, voy a dejar la pregunta. No sé, y esto voy a ir desde la autorreferencia. Pero yo no me considero un tipo antipático. O sí, a veces. A veces sí. Pero la pregunta según la evaluación docente, no sabemos. Pero mi pregunta es, yo en definitiva no he sido antipático, serio, ¿cierto? Tan rígido en la clase, ¿cierto? Pero la otra pregunta es, ¿ustedes han seleccionado el tema que vamos a ver en cada clase? ¿Ustedes han seleccionado las formas de evaluar en la clase? ¿Ustedes han seleccionado con quién van a trabajar en la clase? A veces sí, a veces no. Ustedes han definido, han tenido participación en la selección del contenido para el logro del resultado del aprendizaje. ¿Se sentaron con nosotros a diseñar el programa, la asignatura? ¿El sílabus? ¿El sílabus? ¿Contestaron el cuestionario del profesor para el doctorado? Lo que quiero señalar con esto es que... Eso sí, dice Matías. Eso sí, es que el estilo de enseñanza no está vinculado a la personalidad del profesor o profesora. Por tanto, si un profesor es muy simpático o simpática, no quiere decir que le otorgue mayores libertades a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, profe, Profesor, igual en clase, por ejemplo, usted se da el tiempo de preguntarnos si entendimos, se da el tiempo de darnos un espacio para nosotros hacer preguntas, no sé, nos da el espacio para que trabajemos en grupo también. Eso igual es parte como de la metodología, ¿o no? no es de la parte de la No es tan metodología, rígido. no es parte de la metodología, no es parte del estilo, porque en definitiva voy a definir un estilo de enseñanza. Un estilo de enseñanza está determinado por la toma de decisiones o las decisiones que toma el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de participación que esas decisiones le otorgan a sus estudiantes. Claro. ¿Qué tanto le implica Claro, a partir de las decisiones? De las decisiones en el proceso.
Por tanto, lo que yo podría aplicar en función de pregunta-respuesta tiene que ver más bien con un modo, con un procedimiento, que está muy arraigado, sí, como una práctica pedagógica, pero no como un estilo. Pero podría ser más rígido y dar la clase y no tener estas oportunidades como de conversación y las próximas, desde la primera vez y las próximas clases hubieran generado algo muy parecido. Y ni siquiera, aunque usted me dijera, quieren hacer alguna pregunta, a lo mejor ni siquiera la harían. Claro, pero además también, sí, concuerdo con usted, pero no viene a estar determinado en la estructura de un estilo, eso no viene a determinar mi estilo como parte de la estructura. No sé si me explico bien. I am very confused. Porque en definitiva, yo lo que te podría decir, sí, está bien, cuando alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pero ninguno de ustedes ha participado, por ejemplo, en tomas de decisiones que están involucradas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, lo que yo cuando pregunto tiene que ver un poco con formas de proceder, con un procedimiento. El estilo está vinculado a las decisiones. Y ahí yo me acordaba de Paula, cuando me decía de su mamá que ha aprendido en educación, que ha aprendido sobre esta asignatura. Bueno, hoy día, Paula, ya vamos concretando ciertos aprendizajes en educación física, que están mucho más entre lo técnico y las formas de llevar a cabo una clase. ¿Ya? Las preguntas o respuestas están vinculadas también a rasgos particulares que yo tengo como persona, en realidad, y que uno ha ido adoptando como una práctica pedagógica, pero no como estilo. ¿Ya? Yo creo que más adelante, cuando avancemos a la estructura y a los tipos de estilos que hay, va a ir quedando más claro. Por eso se le da tanto tiempo también a esta parte de la asignatura. Así es. Cada estilo tiene una anatomía en particular, ¿cierto? Y por tanto, cuando tenemos estos rasgos para su definición, Javiera, claro, yo tengo una forma de interactuar con ustedes, más coloquial y todo el tema, pero la interacción, bajo la lógica de un estilo, está reflejada incluso, por ejemplo, cuando definimos un estilo de enseñanza recíproca, en qué forma interactúan entre pares. Pero esa forma de interacción entre pares, la posibilidad la otorgó el profesor y fue una decisión que tomó el profesor. Luego, la forma de emitir un juicio de un par frente al otro ya es parte del estilo. ¿Ya? Por tanto, yo, muy personalmente, no podría definir esta lógica de pregunta-respuesta a una naturaleza, a la naturaleza o a la anatomía de un estilo en particular. Porque yo puedo ser muy rígido, como un estilo tradicional de mando directo. Y podría preguntar, ¿todos comprendieron? Sí, listo, avancemos. O me podrían decir, sí, profe, yo no entendí, yo te voy a dar la respuesta. Pero en todo lo que tiene que ver con organización, de acción de espacio, el material que yo uso, el contenido que utilizamos, para la selección del objetivo, las decisiones las voy a seguir tomando yo. Porque en definitiva, Javiera, los estilos de enseñanza son la definición de las decisiones, el tipo de decisión y el nivel de decisiones que un profesor toma en la sala de clase y le entrega al estudiante en la sala de clase. Y por tanto, para poder definir o al menos tener esta intención nuclear del concepto de estilo de enseñanza, podríamos señalar que se observa como acto en las formas que tiene el profesor de interactuar en la clase de educación física con el profesor. ¿Ya? Desde la realización, desde la toma de decisiones, desde los aspectos que van a favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Profe, Dígame. un ejemplo súper simple es como preguntarles también, porque si fuera o no partícipe, para tomar la decisión de hacer la clase por Zoom, por ejemplo. Ah. Porque eso también, claro, uno como profesor puede entender que quizás el Zoom es más pertinente para lograr aprendizaje, pero quizás no. Es más, la Ignacia Viveros, en una primera clase, me interpeló y me dijo, profesor, ¿podríamos usar Meet para la clase? Creo que fue la Ignacia y la Luna Larson. ¿Y yo qué les dije? Por ejemplo, ¿quién tomó la decisión? Que no. ¿Qué le dije yo a Ignacita? Que no. Nel. ¿Se dan cuenta? Pero eso no implica
que podamos tener otro tipo de conversaciones durante la clase. No estar la conversación que podamos tener durante la clase, uno la podría encasillar en el tipo de interacción, ¿no? Pero uno no necesariamente estas conversaciones están siempre tan vinculadas al contenido que vamos a enseñar. ¿Ya? Profe, ahora se me generó otra duda, pero creo que voy a como un poco mezclar las cosas. A ver, dale nomás, pues, dale nomás. Es la idea. Déjeme ordenarla. Ya, en el caso de que el estilo de aprendizaje va a ser como el enseñanza. profesor vaya, De del enseñanza. estilo de enseñanza, perdón, va a ir como el profesor va a organizar la clase en sí, entonces la diversidad de aprendizaje de los alumnos también va conectada con los estilos de enseñanza más que nada. El hecho de que, por ejemplo, Dale. el hecho de que, por ejemplo, no sé, tenga un alumno que no sé, necesite ver de más cerca, por ejemplo, y lo tenga que sentar adelante, o tenga un alumno que, no sé, etcétera. Hay tanta diversidad o tanta forma en que los alumnos aprenden y tanta forma en organizar una sala de clase o una clase en general para que todos puedan aprender de la misma forma, pero me refiero a que si esa diversidad de aprendizaje va conectada con los estilos de enseñanza precisamente. Sí. Sí, porque en definitiva el estilo de enseñanza o la selección de un estilo de enseñanza o los elementos que uno considere de un estilo de enseñanza en particular está determinado por los estudiantes y sus características, Javier. ¿Qué pasa cuando uno toma una decisión? Uno considera muchos factores, no solamente las decisiones del ámbito educativo, sino que decisiones en general uno considera. Entonces, estos tipos de decisiones que involucran el estilo, o que lo reflejan más bien, también van a venir determinadas por, como tú decías, la diversidad de los estudiantes. No, o sea, no, por eso y por muchas cosas más. Y evidentemente, y cuando Matías pregunta si su estilo de enseñanza se va a ver influenciado por el ser, claro, por el ser docente también va a estar influenciado. El estilo de enseñanza va a estar muy relacionado con lo que uno entiende que es como profesor, como ser profesor. Y por tanto, en definitiva, lo que vamos señalando acá es que, ¿qué son los estilos de enseñanza? Bueno, los estilos de enseñanza se observan en las interacciones que tiene el profesor con el curso. Luego se observa también en función de qué nivel de participación le da a los estudiantes en la toma de decisiones de la clase, pero que son toma de decisiones para la clase. Y ahí quiero hacer la salvedad. Es en la clase y para la clase. Y además también, dice ahí, las decisiones que toma el profesor en distintos momentos. Por ejemplo, hoy día nosotros podríamos tomar la decisión con Rosita de llegar hasta acá nomás. Y es una decisión que seguramente la teníamos planificada, diseñada, pero hoy día decimos, no vamos a alcanzar, es muchos elementos los que vamos a ver, mejor lleguemos hasta acá. Y son decisiones. Y por tanto, cuando hablamos de estilos de enseñanza, nunca se olviden de que el estilo de enseñanza es tomar decisiones. La determinación de un estilo de enseñanza está relacionado al tipo y la cantidad de decisiones que tomemos en una clase. ¿Y quién toma las decisiones en la clase? Y por tanto, cuando hablamos del clima de enseñanza y forma de organización de los alumnos en la clase, también eso está supeditado al estilo de enseñanza. Un estilo de enseñanza, y me voy a ir adelantando en algunas cosas, pero un estilo de enseñanza, y les hago la pregunta, que está más relacionado a la indagación, a la búsqueda, ¿tiene mayor o menor control de los estudiantes? Al descubrimiento. Si acá está el control, mucho control, y acá está poco control, ¿dónde está una clase más vinculada a la indagación? A que el estudiante como que experimente. Eso. Yo creo que poco control. Poco No se control. peleen, ahora sí, no se peleen. Ahora sí no se Yo creo que tiene mayor control. A ver. Opa. O sea, como lo entendí yo, siento que el hecho de que, o sea, se refiere como a indagar más en el estudiante, No, que el estudiante tenga... Que el estudiante indague más en la clase. ¿Tiene mayor control del profe o menor control del profesor? Es que a que el alumno empiece a indagar va a significar que tiene más, o sea, está como mucho más metido, tiene más
interés dentro de la clase, y va a buscar, y eso va a mantener que el alumno tenga, o sea, que el profesor tenga un alumno pendiente de la clase. Ya, Y el hecho de que estés buscando a cada momento información no significa un descontrol. pero imagínate, ya, lo voy a situar de mejor manera. En la sala de educación, en la clase de educación física, cuando yo les digo, ya, en cada uno en su casa va a indagar las mil y una formas de moverse y me las va a señalar después. ¿Dónde está el control ahí de la clase, del movimiento, en definitiva? ¿Quién lo tiene? Es Esto yo creo- que... Dale, no. Es que ahí yo creo que el alumno, porque si el profe tuviera el control, el profe daría la respuesta. ¿Ya? En cambio, ¿Mm? da esa como libertad para que el alumno busque su propia respuesta. Así lo entendí. Perfecto, y a eso me refería. Pero ahora voy a dejar la siguiente pregunta, que esa no era la central. Ahora, si a usted le dan más libertad para moverse libremente en el patio, en la cancha, en el tapete, en el gimnasio, donde sea, y el profesor más bien está visualizando eso desde afuera, sin dar tantas indicaciones, sin tener tanto control en la clase y de su propia ejecución, ¿cómo es el clima del aula en definitiva? ¿Cómo se siente usted en ese contexto de aula? Es que yo creo que el profesor siempre va a tener el control Ya, dependiendo vamos a de lo que silenciar todo. El Ya, Javiera, profesor dígame. siempre tiene el control, pero va variando en el grado de control que tiene. Espera que quiero escuchar a la Javiera. Ya, Javiera, dale. No, ya Pero no bien, quiero. Axel, bien. Ya, Javiera, dele. Porque Que le decía que al estoy final visualizando que vamos a pelear. el profesor siempre va a tener el control según lo que va a pedir, pues yo creo que también va a depender de las edades de los niños, pues. Ya, bien, bien, pero la eso pregunta sí. es ahora. Va bien, va muy bien, Javiera, pero la pregunta ahora es con respecto al clima del aula. Si yo me dan la posibilidad de moverme y moverme por donde quiera, ¿cómo es mi reacción como estudiante en definitiva? O póngase en el lugar del estudiante, ¿cómo se sentiría? Ustedes como estudiante, póngase usted en una clase Súper de bien. tapete, cuando les ponen la música y usted ya Alguien dijo súper bien. Yo lo Sí, encuentro súper entretenido, como que te va a motivar más como estudiante. Ya, Como que te van a abrir las puertas a explorar, a descubrirte. ya, perfecto. Y ahí quiero que se sitúen, no en el control, Javiera, ya no en el control de la clase. ¿Cómo te sientes tú cuando estás en una situación como esa? más libre. Más libre. ¿Y cómo y ustedes han estado en esas situaciones, ¿cierto? Como ¿Las han alumno, vivenciado? Como estudiante, sí. ¿Ya? ¿Y Ok. cómo ha sido el clima del aula? ¿Tenso o más bien más libre, más relajado? más relajado. Ahí quería llegar. Y por tanto, cuando yo tengo un estilo de ese tipo, donde yo te digo, ya Javiera, muévete por donde quieras, haz el movimiento que quieras, sin estereotipar un movimiento, un gesto en particular, ¿ya? Eso también es parte del estilo, pero la consecuencia que tiene es en el clima del aula, para tomar decisiones con respecto a un clima determinado de aula. Ahora, lo que usted dice con respecto al control de las edades es súper cierto, porque en definitiva voy a tener, y acá es lo que pasa es que se me está adelantando mucho, Javiera, yo creo que ya está en otro... Basta. Sí, basta, porque me está Voy boicoteando a la apagar el clase. micrófono. Sí, me Vamos está a tener que boicoteando. suprimir alguna diapositiva. Sí. No, mentira. Lo que usted dice es súper importante porque además, desde la generalidad del estilo, el estilo viene a estar determinado también por las edades de los niños y niñas, por la experiencia del profesor que tenga en el contexto educativo. Porque está comprobado que aquellos profesores nobles quieren tener mayor control de la clase y por tanto doy menos espacio al estudiante. En el grupo anterior hicieron la relación con respecto a la autoeficacia débil. Efectivamente, cuando yo tengo nociones de que no soy muy buen profesor o me falta experiencia, voy a necesitar tener mayor control de la clase. O sea, cuando un niño va al baño y dice, ya, ¿dónde vas al baño? No, no puede ir, vamos todos al baño y vamos todos juntos al baño en una hora determinada. Eso es tener control de la clase. Pero está asociado a muchos otros elementos, la experiencia del profesor, el estilo está asociado a la edad de los niños, el objetivo, el contenido, las experiencias de aprendizaje que usted estimule. Por ejemplo, a ver, Javier, yo sé que usted juega fútbol, ¿cierto? Sí.
Ya, pero Rato. no se me enoje, Javier, si fue una broma nomás. ¿Eh? Fue una No. Ya, pero usted juega fútbol, ¿cierto? Y, Sí. y cuando los entrenamientos son más técnicos y de condición física, ¿quién tiene mayormente el control en las indicaciones, en el implemento que va a utilizar? ¿Quién toma las decisiones ahí? El profe. El profe. Perfecto. Y por tanto, y ese mismo profe hace un entrenamiento técnico primero, y después va a avanzar a los aspectos técnico-tácticos. ¿Quién toma las decisiones o hay mayor o menor capacidad en las decisiones del estudiante en ese caso? Yo creo que hay más toma de decisiones del estudiante. La parte táctica con movimiento, claro, el profe te la va a dar, po, pero para generar los movimientos va a depender de tu técnica. Va Ahí hay, como, así es. Y por tanto, en definitiva, ese mismo profesor va tomando decisiones en función incluso del tipo de tarea que tiene diseñada para la clase. Pero así todo, no te dio todas las decisiones, porque él dijo, vamos a hacer un 4 contra 4, un 4 contra 3, etcétera. Te vas a mover en este espacio, a pesar de que la resolución táctica es una decisión personal, pero ya te dio espacio. Lo que quiero decir con esto es que un mismo profesor en un momento va variando la tarea y puede ir cambiando el estilo. o sea, se puede tener control dándole también la posibilidad de tomar decisiones a los alumnos. Claro, porque vamos a ver que los estilos de enseñanza tienen hay una diversidad de estilos de enseñanza en educación física que se han tipificado. ¿Ya? Y si nosotros hoy día nos vamos a parar desde la lógica de Muska Moston, nos vamos a dar cuenta que él tipificó cerca de 25, 29 estilos de enseñanza y que tienen diferencias mínimas, pero que esas diferencias mínimas ya hacen o ya dan paso a una modificación en la toma de decisiones. ¿Ya? No se preocupen porque esto es harto elemento. Lo importante es que ustedes puedan ir asociándolo también a su propia experiencia. ¿Profe? ¿Profesora? Ah, no, dale, no. ¿No? Por favor. Que con el tema del control, porque a veces uno quizás asume que mantener el control durante toda la clase o mantener el control total de la clase es como bueno porque uno aseguraría, ¿no es cierto?, como el logro del objetivo. Pero a veces, y vamos a ver más adelante, que según ciertos estilos, el que el alumno tenga más control o parte de todo el control también va a permitir la adquisición de otro tipo de aprendizaje. Y vamos a ver más adelante cómo los valores, las normas de convivencia y todo. Entonces, también un poco para como que entendamos que el control, o por mi parte por lo menos, no sé qué pensará el profe, pero mantener todo el control o mantenerlo en parte tiene beneficios, tener todo el control o no todo el control. Ambas van a tener beneficios que son distintos. Y va a estar situado siempre en función de los objetivos que usted tenga de la clase y de los aprendizajes que quiera promover en sus estudiantes. Y por tanto, y acá hay un elemento que es necesario que ustedes vayan visualizando, que es un lenguaje que vamos a ir hablando de ahora en adelante, es que el proceso de enseñanza se divide en 3 fases de decisiones. Una primera fase que puede ser de decisiones preactivas o fase preactiva o de preimpacto, fase de decisiones interactivas o fase de impacto y fase de decisiones posactiva o de posimpacto. En esos 3 elementos o en esos 3 tipos de fases, el estilo se va a ir reflejando, el estilo de enseñanza que puede ir predominando. Y por tanto, cuando hablamos de fases o las decisiones preactivas, son todas aquellas decisiones que están vinculadas al diseño, antes de la implementación de la clase. ¿Ya? ¿Profe? Lo que no se Antes de ve, que siga. el lado oscuro del profesor. Profesora. Axel tiene una pregunta y dijo por el chat si es que él podía hacer una pregunta. No, no puede. Sigamos. Axel, por favor, haga la pregunta. Axel, vamos. Estoy exagerando un estilo, ojo. Analizando lo que es estilo, es como básicamente la toma de decisiones conforme a la situación del profesor frente a los alumnos. Pero si el profesor tiene mayor control, se dice que puede llegar al objetivo que él quiere. Pero debido a la diversidad de cada alumno,
va cambiando el estilo, ¿cierto? O sea, sería lo ideal. Ah, Sería lo ideal llegar a entender que comprendamos todos que además del estilo de enseñanza, y ahí se adelantó nuevamente Javiera, existen estilos de aprendizaje y existen también canales de aprendizaje en el cual uno puede, como estudiante, aprender de mejor manera. Por ejemplo, de ustedes, ¿quién aprende mejor de manera visual? Observando las cosas. Yo. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién aprende de mejor manera o quién aprende kinestésicamente? yo. Yo. ¿Ya? Yo. ¿Quién aprende? Yo. Ya, seguramente la gran mayoría de ustedes. Sí, po. Yo, Lo que quiero decir con esto es que también es para el estilo de enseñanza, y ahí un poco lo que señalaba anteriormente, hay que considerar las características de los estudiantes. Uno modifica su estilo en función de los estudiantes. Imagínense cuando uno llega a una clase, llega un primero básico, el primero A y el primero B. El profesor no va a pasar el mismo objetivo, os va a proponer, perdón, el mismo objetivo a través del mismo contenido, pero seguramente el estilo que va a tener el profesor lo va a ir modificando en función del curso, a pesar de que el objetivo y el contenido sea el mismo para ambos cursos. Y por Puede otro que lado, ambos logren el objetivo, po. y para que ambos logren el objetivo, porque la premisa está en que ojalá ustedes puedan asumir estos estilos de enseñanza, a pesar de que tienen predominancia, pero no sesgándose, porque a la larga, ¿cuál es el rol moral del profesor y de la profesora? En lo moral, lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo moral o el rol moral del profesor y de la profesora? ¿Cuál es mi deber ser? ¿No tenemos? Que todos aprendamos, porque todos los niños, niñas y jóvenes aprendan. Educar, dice Javiera Cortés. Javiera, muy bien Javiera, educar a lo largo de la vida, eso es. Educar, que el chico aprenda, formar alumnos integrales. Y por tanto, bajo esas premisas, y ahí yo quiero volver atrás cuando decía, ojo, el ser, el educar, es serlo también. Si yo tengo todas esas declaraciones, por tanto tengo que disponer de todos estos recursos para que todos puedan aprender. Si yo tengo un estilo, y acá le doy la primera pista de los estilos tradicionales de enseñanza, del mando directo, y efectivamente doy yo todas las decisiones, tengo control de la clase, digo cuándo se mueven, cuándo termina el movimiento, cuándo son las pausas, etc., seguramente del 100% no todos van a aprender así. Y seguramente en una clase, por ejemplo, en la universidad, hay una clase, o puede haber una clase seguramente donde están todos sentados en la sala de clase, y no todos van a aprender, ¿sí o no? Porque hay una forma única de enseñar, se implementa una única forma de enseñar. Y eso e incluso acá yo también digo, chuta, miren ahora, en la diversidad, nos están obligando a usar un puro estilo, en el tema de las TICs, en el tema de pandemia, nos están obligando a usar un estilo, yo no sé cómo está el resto de los que no participan en clase. Seguramente Pero, profe, hoy día está escuchando y más rato va a ver el video, se va a reír un rato, y ahí seguramente va a internalizar un poco más los aprendizajes. Javiera. igual eso le decía yo que es bueno el tema del Zoom porque hay veces en que yo, por ejemplo, estoy escuchando la clase, pero estoy moviéndome. O estoy haciendo ejercicio mientras escucho la clase. O porque yo no soy muy visual, no, como que ¿Ya? me incomoda un poco tanto color, tanta cosa, como que me confunde. En cambio, soy ¿Vale? más de como de escuchar y estar moviéndome a cada rato. Entonces, igual en eso me ha servido, porque dentro de la sala de clase como que tenía que estar sentada y me movía para un lado, me movía para el otro. Me acuerdo cuando Jenny me decía, quédate quieta. Y efectivamente, pero nosotros, y acá está la autocrítica también, tendemos a tener una forma única de enseñar. Y la riqueza, bajo mi perspectiva, está en que ojalá, bueno, en la universidad se da un poco más porque tiene otro contexto, pero en definitiva uno debería, ojalá, poder estimular y propiciar o poner a disposición otros estilos para que todos puedan aprender en función de la diversidad de los estudiantes. ¿Ya?
Algunos elementos, bueno, que ya hemos señalado es que el estilo de enseñanza no es únicamente la personalidad del profesor. La personalidad del profesor no determina el estilo de enseñanza. La selección de un estilo depende de la edad de los estudiantes, de los contenidos, de los momentos de la clase, del tipo de tarea que diseñemos. Por ejemplo, si están en atletismo y en un momento van a enseñar, van a aprender, perdón, a realizar la salida baja, bueno, ustedes ya tuvieron atletismo, evidentemente la enseñanza es mucho más analítica y tiene muchos más procesos y por tanto tiene otros elementos donde las decisiones y la dirección del profesor se relevan. Pero luego, por ejemplo, si hacemos juegos, una misma salida o estamos trabajando las fases de aceleración y el tiempo de reacción y la velocidad de reacción, que también podemos trabajarla técnicamente en estas modalidades de salida, va a cambiar el contenido y el rol y el estilo del profesor también va a modificar, seguramente lo va a hacer más por indagación, con otras señales, en formas lúdicas. Y eso implica también ir modificando el estilo, las formas que tiene de interactuar para la enseñanza con el estudiante. ¿Ya? A eso me refiero con los momentos de la clase. Las formas de comunicarse con el otro, no solamente de las formas que son corporales, verbales, sino que utilizando distintos recursos para favorecer la comunicación para el aprendizaje. Todos los aspectos de la intervención didáctica del profesor se manifiestan en los estilos. Y el estilo de enseñanza, tal como dice la lámina, implica la participación del profesor y el alumno. Por tanto, cuando Javiera me señalaba que esta pregunta o la pregunta-respuesta sí, es una forma particular de interacción, pero no viene a determinar un estilo en definitiva. Sí se refleja, pero se podría ver en distintos estilos. Y no es determinante para definir un estilo de enseñanza. Están todos estos otros elementos. Nosotros nos vamos a posicionar bajo dos perspectivas teóricas para hablar de estilos de enseñanza. La primera está vinculada a Musca-Mostyn. Musca-Mostyn define desde el estilo A hasta el estilo J, y por tanto lo que nos dice inicialmente es que en un estilo de mando directo no podría pasar al segundo estilo de asignación de tareas si no ha pasado y ha completado o ha vivido toda la anatomía del estilo A, de este mando directo. Y por tanto, estos estilos son progresivos, se relacionan, deben ser progresivos en función de cómo el profesor va avanzando en cada uno de estos elementos. ¿Cuál es la lógica también de la primera propuesta de Musca-Mostyn? Es que llego al estilo de autoenseñanza. Para él, la autoenseñanza es favorecer la autonomía de los estudiantes, y por tanto los estilos de enseñanza deben apuntar a favorecer la autonomía, desde un mayor control del estudiante hasta un menor control, llegando hasta la autonomía que le damos a nuestro estudiante en la clase. Y parte también desde esa premisa, de en qué medida nuestro estudiante va teniendo mayor autonomía en la clase. ¿Rosita? No, disculpen que tuve que ir a recibir un... Tranquila, vaya no haga lo que quiera. No, estoy sola en la casa. Y por otro lado, tenemos a Miguel Ángel Delgado, que lo que dice es, bueno, los estilos de enseñanza no tienen que ser correlativos, sino que lo que hemos hablado un poco, cada uno va a ir tomando, va a haber una preponderancia de un estilo, yo voy a tener un estilo predominante con respecto a otro, pero eso no implica que pueda tomar rasgos de otro estilo en una misma clase. Y lo que nosotros vamos a presentar en definitiva hoy día, o más en el desarrollo de estas clases, usted me corrige, Rosita, si me equivoco, pero son estos estilos de enseñanza agrupados los que propone Miguel Ángel Delgado y que contienen la clasificación de Musca-Mostyn. La clasificación de Miguel Ángel Delgado viene o nos invita a comprender de mejor manera esta clasificación de estilos de enseñanza. Profe, estamos... Sí. Es que para no pasar, porque con este tema nos vamos a pasar. Sí. Y lo que vamos a ver, gracias profesora, tiene toda la razón, y lo que vamos a ver la próxima semana es ya definimos lo que era un estilo en láminas anteriores y vamos a ver luego qué es lo que no es un estilo. Y la próxima semana vamos a hacer análisis de videos
para que ustedes puedan ir identificando en una clase de educación física todos estos rasgos, procedimientos, técnicas, etc. Sí, generalmente hay harta confusión con muchos elementos. Entonces, desde la próxima clase, ya a partir de poder ir identificando ciertas diferencias entre un elemento y otro, va a ser como súper buena las clases que se vienen. Creo que como que va a haber mucha aclaración de muchos conceptos. Expectativa baja, Rosita, por favor, siempre. No, alta, alta. Sí, en definitiva, Muska Moston como Mickey Mouse, ya lo que nos dice Muska Moston en definitiva es que una pregunta del chat, que el mando directo, o lo van a encontrar en algunos lados como comando directo, está relacionado a una clase donde el profesor, insisto, toma decisiones, lleva el ritmo de ejecución. Una clase, por ejemplo, yo no recuerdo bien, pero me parece que es la gimnasia sueca, ¿cierto? Que está acá, todo en una misma fila, haciendo el mismo movimiento. Es un claro estilo, un claro ejemplo de la aplicación de un estilo de mando directo en una clase de educación física. Cuando se tiene que iniciar y terminar al mismo tiempo, llevar el mismo ritmo, el brazo al mismo lado. Claro, cuando les decimos ya van a trotar al ritmo del pandero. Qué antiguo. Y al silbato. Corro, voy. Y al silbato van a saltar. ¡Pum! Ahí. Todos esos elementos, incluso que usted los puede identificar, como dijo Rosita muy bien, Rosita lo explicó muy bien, es que el inicio incluso y el término de la actividad del estudiante viene determinado por el profesor. Es un ejemplo claro del mando directo.